en la historia económica de nuestro país. Es decir, en otras palabras, asistimos al reciclaje sexenal de cambios estructurales anunciados hace más de 30 años que no han concluido hoy y que no van a concluir en este sexenio. Y concretamente en materia fiscal, ese es uno de esos cambios. ¿Por qué? Porque la reforma hacendaria o la propuesta gubernamental no le da al gobierno los recursos que realmente necesita para resolver de una vez por todas el problema fiscal que tenemos. 2. No resuelve la fragilidad que prevalece en el sistema hacendario mexicano, altamente dependiente todavía de los ingresos petroleros. No resuelve tampoco las deficiencias en la administración tributaria de nuestro país, que son las que permiten que haya elevados niveles de elusión y elevados niveles de evasión fiscal. No resuelve tampoco la insuficiente recaudación que priva al interior del sistema tributario mexicano, porque hay sectores que siguen sin pagar impuestos y hay otros que debiendo pagar están pagando menos, a pesar de los cambios anunciados en esta reforma hacendaria. Y por último, no resuelve el problema de la excesiva concentración en el cobro de impuestos que está en manos de la Federación y que deja a los estados con las manos libres y con la certeza de que el 85% de sus ingresos provienen de la Federación, sin realizar ellos un esfuerzo auténtico, la mayor parte de los estados, hay que decirlo, no todos, sin realizar la mayor parte de ellos un auténtico esfuerzo de recaudación. Así que no estamos frente a una reforma hacendaria con la profundidad que necesitaba el gobierno para generar recursos que redujeran la dependencia petrolera y darle solidez a las finanzas públicas. Y por otro lado, estamos frente a una reforma hacendaria que tiene dos objetivos perfectamente identificables: la clase media y el sector empresarial mexicano. Yo creo que en ese sentido es una reforma que apunta en la dirección correcta, porque se trata de proteger la economía familiar, pero a la larga, Broso, esto no le genera al gobierno los recursos que requiere para resolver los problemas que las finanzas públicas arrastran. Un eslabón de una cadena que viene de ningún lado y que va a ningún lado. En efecto, tenemos 4 sexenios, Broso, con reformas fiscales. 4 sexenios donde se presentan propuestas gubernamentales, se discuten en el Poder Legislativo y se habla de que terminó con la reforma posible, que no la necesaria. Esta va a ser otra reforma posible y no la necesaria. Bolas, don Cuco. José Luis de la Cruz, por favor, no vayas a empezar tu alocución con "se los dije". Pero se los dijo. Pero se los dijo. Pero se los dijiste. Me parece que esto es una gran miscelánea fiscal, más de fondo que anteriores, y evidentemente no es una reforma fiscal, básicamente porque lo que menciona Pedro es muy interesante. O sea, en realidad el problema de recaudación que tienen nuestras finanzas públicas es origen de la actuación del propio gobierno. Pues sí. Es decir, cuando nosotros vemos un documento que se llama gastos fiscales, que es fundamentalmente lo que se deja de recaudar por los distintos privilegios que quien los otorgó, pues evidentemente las distintas administraciones públicas, pues hablamos ahí de 600,000 millones de pesos cada año. Esto me parece que se intenta empezar a corregir tímidamente, buscando quitar algunos aspectos, sobre todo de impuestos sobre la renta. Pero también hay otros errores que no han dejado que el gobierno recaude suficiente. Economía informal, cuando nosotros hablamos de que el 60% de los mexicanos está laborando en la informalidad, es decir, la mayoría, pues también estamos hablando de errores de política económica que se han cometido a lo largo de los últimos años. Esto también se intenta corregir, pero en ambos sentidos de manera muy tímida. ¿Por qué? Porque en realidad no hay mecanismos planteados en la reforma en donde se planteen tiempos, objetivos de cómo vamos a formalizar a los informales. Y lo que sí queda más claro es, vamos a ir a gravar el ingreso sobre la renta de clases medias, medias altas, de altos ingresos y de empresas al subir la tasa de ISR y también al subirle y crearles básicamente el IVA al pago, por ejemplo, de educación privada. Para poner un ejemplo, quien gane 501,000 pesos, pues básicamente va a perder el 5% de sus ingresos entre el aumento al ISR
semestre y lo que va a acabar pagando una familia típica de colegiaturas por IVA que tenga 2 niños en la escuela más o menos. Es decir, gana 42,000 pesos mensuales. Así es. Básicamente vas a perder el 5% nada más por esta creación de impuestos, que no es nada menor cuando además le agregamos la posibilidad de perderlo por otros efectos de que se carguen impuestos a transporte, a refrescos, etcétera, ¿no? En el papel no suena mal grabar varias de estas cosas. El punto es que en los últimos 6 años justamente quienes más han sufrido retroceso en sus ingresos fueron las clases medias. Además, la reforma que se plantea va en contra de la propia política ya de este gobierno. Cuando nosotros vemos el Plan Nacional de Desarrollo, un elemento que aquí mencionamos en su momento que se planteaba era uno de los aspectos que son más positivos es el cuidado de las finanzas públicas. Bueno, pues resulta que se busca que se autorice un déficit mayor para este año y otro más grande para el año que entra. Casi 2 puntos del PIB. ¿Esto qué nos está planteando? Casi 25,000 millones de dólares de deuda, que además hay que pagar con intereses. Entonces, si la ecuación no sale bien, pues al final del día, y no tenemos el crecimiento, que además Secretaría de Hacienda es muy optimista en el crecimiento para el año que entra de 3.9%, pero si la ecuación no sale bien, pues resulta que la pregunta va a ser para el 2015, ¿dónde vamos a sacar los recursos para este nuevo endeudamiento? Entonces, en este sentido me parece que es subsanar estos errores de política económica de gobiernos previos, pues básicamente se está recargando sobre la iniciativa privada, sobre una clase media golpeada, y en donde el efecto de corto plazo es que vamos a mermar sus ingresos. ¿Cuál es la promesa? Vamos a gastarlos en programas sociales. ¿Cuál es el problema adicional? Si algo no ha funcionado y no está tocado en la reforma es la ineficacia del gasto público en términos de educación, de salud y de seguridad pública. Muy bien. Así como tú... Ese es el gran dilema, Broso. Es decir, la forma por la cual se le estrechó el margen de maniobra a los empresarios coloca a muchas empresas, no a los grandes, a los pequeños y a los medianos en una situación muy complicada. Déjame poner 2 ejemplos extremos. Vayamos al caso de los comerciantes de la frontera norte. Van a tener que pagar, si se aprueba esta reforma hacendaria, o se va a aplicar el IVA del 16% contra el IVA del 11% que tenían vigente en este momento. Si alguien cruza la frontera, Broso, para comprar no en el comercio mexicano, sino en el comercio norteamericano, estará pagando impuestos que oscilan entre el 5 y el 8%. Entre pagar eso o pagar el 16% en México, está claro qué opción va a elegir evidentemente el consumidor mexicano. Y lo que eso representa para la frontera, cuya economía ha sido golpeada por todo el problema de inseguridad, de extorsiones que hemos vivido recientemente, y que lo que requiere es justamente un aliento para volver a activar el consumo de quienes ahí habitan y la inversión de quienes ahí están operando. Es un caso. Vayamos al caso de los empresarios que a partir del 2014, por razones de esta propuesta de reforma hacendaria, ya no podrán hacer deducible las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se van a convertir en un gasto, en un costo adicional que tendrán que repercutirlo en el precio final o asumir una caída en el nivel de rentabilidad del negocio. Este es el caso de muchas empresas pequeñas y medianas. Ahora, se está planteando un programa para inducir el paso de la informalidad a la formalidad, y se le dice a las empresas pequeñas y medianas: el primer año no vas a pagar cuotas al Seguro Social, el segundo año vas a empezar a pagar un poco, y así hasta que vuelvas a alcanzar el nivel de pago que corresponde a una empresa normal. Por un lado, digamos que aflojas los controles, pero por otro lado le das un apretón de tuercas a quienes están pagando ya en este momento. Pero si pusieras un plazo, ¿no? Por supuesto. El hecho es que al sector empresarial le lanzaron varios misiles, y ahora los empresarios están apenas un poco empezando a entender de qué manera van a hacer contrapropuestas en el legislativo para tratar de resolver medianamente los problemas que se les vienen encima en materia de costos.